Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer al gran autor ruso Isaac Babel, que fue una figura prominente dentro de las letras soviéticas con posterioridad a la Revolución Soviética, Revolución Bolchevique de 1917, pero que también cayó en desgracia y fue ejecutado por el propio régimen de Stalin. Pero contemos un poco sobre la vida de Isaac Babel, que nació a finales del siglo XIX en Odessa, en Ucrania, en el seno de una familia de origen judío que se había instalado justamente en Odessa huyendo del régimen de la persecución, del régimen zarista, de los famosos pogroms. Eran unos años muy convulsos en el imperio ruso y sobre todo para los judíos de origen ruso. Como consecuencia de su origen, Babel tuvo muchas dificultades para desarrollar sus estudios cuando era un niño y un joven, ya que las leyes zaristas imponían una cuota de los niños judíos que podían ser educados, una cuota muy baja que rondaba entre el 10% o el 5% de la población de origen judío, dependiendo de si vivían en zonas rurales o en grandes ciudades. Babel, sin embargo, consiguió sacar adelante sus estudios, muchas veces dentro de su propia familia, y entre otras cosas se acercó a la literatura, también estudió francés y fue traductor de francés, y finalmente a mediados de la década de 1910 se traslada a San Petersburgo, la capital, una de las capitales del imperio, junto con Moscú, y allí entabla relación con el gran escritor Maxim Gorki. Gorky lo acoge en su seno, lo apoya, le brinda la posibilidad de realizar las primeras publicaciones, de publicar cuentos en la revista que él dirigía, llamada Crónicas, y también le da ciertos consejos sobre su estilo, digamos que lo apadrina. Babel en San Petersburgo se acerca a la doctrina comunista y forma parte de la revolución bolchevique, y cuando estalla la guerra civil, él entra en el Ejército Rojo con la función de periodista, es decir, él es una especie de soldado periodista y como tal es enviado en uno de los batallones que combate en el frente ruso-polaco. Desarrolla un estilo periodístico que utiliza también para sus relatos de narrativa, un estilo muy limpio, muy directo y muy carente de lo que entonces se llamaba el romanticismo revolucionario, y eso fue un poco lo que lo empieza a alejar de los líderes de la revolución. Sus primeros libros de relatos de los años 20, como Cuentos de Odessa, Atardecer o sobre todo Caballería Roja, ganan bastante popularidad dentro de la nueva Unión Soviética, y eso digamos que le da un cierto halo de escritor de renombre que lo protege de ciertas enemistades con las grandes élites del Partido Comunista, que no les gustaba tanto ese estilo de realismo socialista, exento totalmente, como digo, de un romanticismo revolucionario. A su vez, bueno, su vida personal también fue bastante convulsa. Si me meto en esto realmente se nos hace larguísimo el vídeo, pero tiene varias esposas, con cada una de ellas tiene algunos hijos. En fin, bueno, digamos que también su vida personal influye en esta cierta caída con respecto al régimen de Isaac Babel. Y a la vez también la caída de Gorky, posteriormente el fallecimiento de Gorky, hace que pierda a su gran valedor y su gran protector. Como consecuencia de esto y de que sus escritos son cada vez más críticos con el régimen de Stalin, a finales de la década de los 30 es arrestado en un juicio rápido en 1940, es condenado por terrorismo y espionaje y es ejecutado al día siguiente de la sentencia. Muere Babel entonces en 1940, asesinado por el régimen stalinista, y su obra además es retirada de la circulación y es prohibida, y pasan casi 2 décadas, bueno, una década y media, hasta que a mediados de los años 50, con lo que se llamó el deshielo de Khrushchev, digamos que su sentencia es revocada, y su obra empieza a circular, si bien ya no tiene la popularidad de antaño. Y no es sino su última viuda, una ingeniera soviética que ha sido una de las grandes constructoras del metro de Moscú y que terminó exiliándose en los Estados Unidos, que una vez jubilada allá por los años de la década de los 70, empieza a recuperar su obra, realiza algunas primeras publicaciones en los Estados Unidos y finalmente en 1990 consigue publicar las obras completas de Babel, lo que lo recupera para la gran literatura universal del siglo XX. Bien, aquí en España, Páginas de Espuma publicó hace unos años estos cuentos completos
Y yo quería leeros de estos uno que se publicó originalmente en 1937, es decir, es de su última etapa, ya 3 años antes de su muerte. Se publicó originalmente en una revista soviética en 1937 y se titula El beso. A comienzos de agosto, el Estado Mayor del Ejército nos envió a Budiatichi para reagruparnos. Cuanto habían conquistado los polacos al comienzo de la guerra, enseguida se lo arrebatamos. La brigada se internó en el pueblecito al amanecer. Yo llegué ya de día. Los mejores apartamentos estaban ocupados. A mí me acogió un maestro de escuela. En una habitación baja, entre unas tinas con limoneros que ya daban fruto, se sentaba en un sillón un viejo paralítico. Vestía sombrero de tiroles con pluma. Su barba gris le caía sobre el pecho cubierto de ceniza. Sin dejar de pestañear, empezó a balbucir un ruego. Una vez me hube aseado, me marché al Estado Mayor y regresé de noche. Misha Surovtsev, un asistente, un taimado cosaco de Oremburgo, me puso al tanto de la situación. Además del viejo paralítico, se hallaba en la casa la hija de este, Tomilina Yelisaveta Alexeyevna, y su hijito de 5 años, Misha, tocayo de Surovtsev. La hija es la viuda de un oficial al que habían matado en la guerra alemana. Se comporta correctamente, pero según el informe de Surovtsev, podría entregarse a un hombre bueno. Lo arreglaremos, dijo él. Se alejó en dirección a la cocina y empezó a hacer ruidos con la vajilla. La hija del maestro le ayudaba. Mientras cocinaban, Surovtsev le habló de mi coraje, sobre cómo había apeado del caballo en combate a 2 oficiales polacos y cuánto me respetaba la autoridad soviética. Le respondía la voz velada, tenue de Tomilina. ¿Dónde duermes?, le preguntó Surovtsev a modo de despedida. Acuéstate cerca de nosotros, que somos hombres fogosos. Entró en la habitación con una tortilla en una sartén gigantesca y la puso en la mesa. Está conforme, dijo mientras tomaba asiento, aunque no lo diga. Y en ese mismo instante un susurro ahogado, un murmullo, un afanoso correteo precavido resonó en la casa. No nos había dado tiempo a comernos nuestro plato de guerra cuando unos viejos con muletas y unas viejas con la cabeza arrebujada en un chal entraron renqueantes en la casa. Arrastraron la cama del pequeño Misha hasta el comedor, a la espesura de los limoneros, al lado de la butaca de su abuelo. Los endebles invitados, que se preparaban para defender la honra de Yelisaveta Alexeyevna, hicieron una piña, como las ovejas a la intemperie, y guarneciendo la puerta tras una barricada, se pasaron toda la noche jugando a las cartas en silencio, anunciando los turnos en un susurro y quedándose petrificados al menor suspiro. Yo, al otro lado de aquella puerta, no pude pegar ojo por lo embarazoso de la situación, por mi turbación, y apenas logré aguardar el alba. Para su conocimiento, dije al tropezarme con Tomilina en el pasillo, para su conocimiento debo informarle de que he finalizado mis estudios en la Facultad de Derecho y formo parte de ese grupo de personas llamadas cultas. Ella, aturdida, permanecía de pie con los brazos caídos y una capa pasada de moda que resaltaba su esbelta silueta. Sin pestañear, me observaban abiertamente unos grandes ojos azules que centelleaban tras las lágrimas. 2 días después éramos amigos. El miedo y la ignorancia en que vivía la familia del maestro, una familia de personas buenas y débiles, no tenía límite. Los funcionarios polacos les habían convencido de que Rusia había sucumbido bajo el humo y la barbarie, como en otros tiempos había sucumbido Roma. Una alegría tímida y pueril se apoderó de ellos cuando les hablé de Lenin, de Moscú, ciudad en la que alborozaba el futuro, del teatro del arte. Por las tardes se unían a nosotros unos generales bolcheviques de 22 años y pelirrojas barbas. Fumábamos cigarrillos de Moscú, apurábamos la cena que preparaba Yelisaveta Alexeyevna con productos del ejército y entonábamos canciones estudiantiles. Echándose hacia adelante en su butaca, el paralítico escuchaba con ansia mientras el sombrero tirolés vibraba al compás de nuestra canción. El viejo vivía todos esos días consagrado a una tempestuosa, inesperada, incierta esperanza, y para no ensombrecer por nada su felicidad, ponía todo su empeño en no advertir en nosotros cierta petulancia ávida de sangre y el feroz simplismo con que por entonces resolvíamos todos los problemas del mundo. Después de la victoria sobre los polacos, así fue decidido en el consejo familiar, los Tomilin se trasladarían a Moscú. Al viejo lo curaríamos con la ayuda de un famoso profesor,
y Elisaveta Alexeyevna se matricularía para cursar sus estudios y a Misha lo inscribiríamos en la misma escuela de los estanques patriarcales donde en otro tiempo estudió su madre. El futuro parecía algo nuestro que nadie nos discutiría. La guerra, la tempestuosa gestación de la felicidad, y la felicidad misma una singularidad de nuestro carácter. Solo quedaban por resolver los detalles, y en estas cavilaciones transcurrían las noches, unas noches intensas en las que al cabo de la vela se reflejaba sobre la turbia garrafa del aguardiente casero. Y Elisaveta Alexeyevna, que había florecido, era nuestra introvertida oyente. Yo nunca había visto un ser más impetuoso, libre y tímido. A la caída de la tarde, el astuto Surotsev nos conducía en un charaván de madera de mimbrero que habían requisado ya en el Kubán a la colina, donde bajo el fuego del ocaso refulgía la casa abandonada de los príncipes Gonsiorovsky. Los escuálidos pero largos y señoriales caballos trotaban al ritmo de sus riendas rojas. Un despreocupado arete se mecía en la oreja de Surotsev. Las torres redondas se alzaban desde el foso, cubierto por un lienzo amarillo de flores. Los muros rotos perfilaban en el cielo una línea curva engrosada por una sangre color rubí. El arbusto del escaramujo ocultaba sus vallas y un peldaño azul, único vestigio de una escalera por la que en otros tiempos ascendieran los reyes polacos, brillaba entre el arbusto. En una ocasión, estando allí sentado, acerqué hacia mí la cabeza de Elisaveta Alexeyevna y la besé. Ella se retiró lentamente, se enderezó y aferrándose con las manos a la pared, se arrimó a ella. Se quedó de pie, inmóvil. Alrededor de su ofuscada cabeza pululaba un haz de polvo de fuego. Después, estremeciéndose y como esforzándose por escuchar algo, Tomílina levantó la cabeza. Sus dedos se apartaron del muro. Embrollando y acelerando el paso, echó a correr hacia abajo. La llamé. No me respondió. Abajo, tumbado en el interior del charaván de madera de mimbrero, dormía un sonrosado Surotsev. Por la noche, cuando todos se hubieron quedado dormidos, me colé en la habitación de Elisaveta Alexeyevna. Leía poniendo el libro lejos de ella. La mano, que descansaba sobre la mesa, parecía inerte. Tras darse la vuelta al escuchar la puerta, Elisaveta Alexeyevna se incorporó. «No», dijo ella clavando en mí su mirada. «No, querido mío». Y estrechando mi rostro entre sus largas manos desnudas, me dio un beso intenso, infinito, silencioso. El estruendo del teléfono en el cuarto contiguo nos apartó al uno del otro. Llamaba el ayudante del Estado Mayor. «Entramos de servicio», dijo a través del teléfono. «Las órdenes son presentarse ante el jefe de la brigada». Salí corriendo sin el gorro, guardando los papeles sobre la marcha. Estaba sacando a los caballos de los patios en la oscuridad, entre gritos. Los jinetes se movían presurosos. En el despacho del comandante de la brigada, que permanecía en pie abrochándose el capote, nos enteramos de que los polacos habían abierto una brecha en el frente a las afueras de Lublin y que nos habían encomendado una operación de movimiento envolvente. Ambos regimientos entraban de servicio en una hora. El viejo, que se había despertado, me seguía con inquieta mirada tras la fronda del limonero. «Dígame que volverá», repetía, sacudiendo la cabeza. Y Elisaveta Alexeyevna, tras echarse una pelliza por encima de su camisón de batista, salió a acompañarnos a la calle. Un escuadrón invisible atravesó la oscuridad con frenesí. Volví la mirada al llegar al recodo ante el que se abría el campo. Tomílina, inclinándose, recolocaba la cazadora al muchachito, que permanecía de pie frente a ella mientras la luz intermitente de la lámpara que ardía sobre el alféizar se deslizaba por su dulce nuca huesuda. Tras recorrer 100 kilómetros sin descanso, nos unimos a la 14ª División de Caballería y, rechazando al enemigo, comenzamos la retirada. Dormíamos sobre las sillas. En los altos del camino, vencidos por el sueño, caíamos a tierra y los caballos, al tirar de las riendas, nos arrastraban dormidos por el campo segado. Llegaba el otoño y esas lluvias de Galitzia que emanan en silencio. Dando forma a un cuerpo silencioso y despeluznado, íbamos haciendo eses y describiendo círculos, nos metíamos en la trampa tendida por los polacos y salíamos de ella. Perdimos la noción del tiempo. Instalados en nuestro refugio nocturno, en la iglesia de Tolchev, ni se me ocurrió pensar que estuviéramos a tan solo 9 verstas de Budiatichi. Me lo recordó Surotsev cuando intercambiamos una mirada. «Lo primordial, que los caballos están reventados», dijo en tono jovial. «Y si fuéramos a ver...» «Imposible», repliqué yo. «Nos echarían en falta por la noche». Pero nos fuimos.
Aseguramos a nuestras sillas unos presentes, pan de azúcar, una esclavina de piel roja y un cabritillo vivo de apenas 2 semanas. El camino transcurría por un bosque húmedo y zigzagueante. Una estrella de acero erraba sobre las copas de los robles. En menos de una hora alcanzamos el Shtetl, cuyo centro había sido quemado y que estaba atestado de camiones blanqueados por un polvo harinoso, de atalajes de artillería y de timones de tiro rotos. Sin descender del caballo llamé a la conocida ventana. Una nube blanca corrió por la habitación. Con aquel mismo camisón de batista de encajes colgantes, Tomilina salió a toda prisa al zaguán. Tomó en su cálida mano la mía y me introdujo a la casa. En la habitación grande, sobre los limoneros tronchados, habían puesto a secar ropa interior de hombre. Personas desconocidas dormían en unos catres dispuestos sin distancia entre ellos, como en un hospital. Dejando al aire las sucias plantas de los pies, con las bocas petrificadas, gritaban en sueños con voz ronca y respiraban ávida y sonoramente. La casa estaba ocupada por nuestra comisión de botines. Los Tomilin habían sido confinados en una habitación. «¿Cuándo nos vais a sacar de aquí?», me preguntó Yelizaveta Alexeyevna apretando mi mano. El viejo, que se había despertado, sacudía la cabeza. El pequeño Misha, abrazado al cabritillo, dejó escapar una risa feliz e inaudible. Sobre él, disgustado, estaba Surotsev sacudiendo los bolsillos de sus zaragüeyes cosacos para sacar unas espuelas, unas monedas agujereadas, un silbato unido a un trenzado cordel amarillo. En la casa, ocupada por la comisión de botines, no había donde esconderse, así que Tomilina y yo nos marchamos a una edificación aneja construida con tablas donde durante el invierno se dejaban las patatas y los cuadros de las colmenas. Allí en la despensa comprendí cuán ineludible y nefasto era aquel camino, el camino del beso nacido a los pies del castillo de los príncipes Gonsiorovsky. Un poco antes del amanecer, Surotsev llamó a nuestra puerta. «¿Cuándo nos vais a sacar de aquí?», dijo Yelizaveta Alexeyevna dirigiendo a un lado la mirada. En silencio me encaminé hacia la casa para despedirme del viejo. «Lo primordial, que no hay tiempo». Surotsev me cerró el paso. «Monta, partimos». Me sacó de un empujón a la calle y me llevó hasta el caballo. Tomilina me dio su mano fría. Como siempre, mantenía erguida la cabeza. Los caballos, tras haber descansado durante la noche, nos llevaron al trote. Sobre la negra urdimbre de los robles se alzaba el ígneo sol. El regocijo de la mañana colmaba mi ser. Se abrió un claro en el bosque. Di rienda suelta al caballo y volviéndome hacia atrás grité a Surotsev. «Podríamos habernos quedado un poco. Me has sacado muy pronto de allí». «Nada de pronto», respondió él, alcanzándome y apartando con el brazo unas húmedas ramas que desprendían chispitas. «Y si no hubiera sido por el viejo te habría sacado antes». No paraba de hablar el viejo, se puso nervioso, venga a graznar, y empezó a caerse para un lado. Me acerqué a él de un brinco, me quedé mirándolo, muerto, frito. El bosque terminó. Desembocamos en un campo arado, sin sendero. De pie sobre los estribos, mirando a uno y otro lado sin dejar de silbar, Surotsev olfateaba la dirección correcta y oliéndola en el aire se reclinó y reinició el galope. Llegamos a tiempo. La gente del escuadrón se estaba levantando. El sol calentaba, augurando un día caluroso. Esa mañana nuestra brigada cruzó la antigua frontera del Reino de Polonia. Este es el relato El beso de Isaac Babel. Espero que os haya gustado.